Veremos qué es el voto duro, qué es el voto switcher o el voto volátil, y también el gran problema del abstencionismo en nuestro país. Veremos entonces las razones por las cuales existe este denominado voto duro, si es que existe todavía, y sobre todo si todavía es fiel, tiene fidelidad al partido al cual forma parte, por un lado. Por otro lado, lo que hoy en día estamos viendo es cómo va y viene el voto y cómo no necesariamente un voto permanece con un partido político, sino puede migrar, puede ir de un partido a otro, y cuáles serían las posibles razones. Y también el abstencionismo, que es un problema que no nos beneficia, no beneficia a nadie, pero parecería que tiene también beneficiarios, ¿verdad?, quienes pueden promover el abstencionismo, pero vamos a conocer sus razones evidentes, en ocasiones en las poblaciones o en la sociedad, que no se siente reflejada finalmente por los partidos políticos. Te invito a que me sigas. El voto duro, los switchers y el abstencionismo en México. El voto duro. ¿Qué es el voto duro? El voto duro tradicionalmente se ha señalado a ese voto que nunca cambia, a ese voto que siempre está ahí, a ese militante que no cambia el sentido de su decisión. Ese es el voto duro. ¿Cuáles son los elementos del voto duro? Uno de los elementos que podemos señalar es el número de simpatizantes, de militantes que tiene un partido político. Entre mayor padrón tenga, entre mayor número de militantes y simpatizantes tenga, en esa medida va a tener el número de votos. ¿Cuáles son las características del voto duro? Que varía muy poco de elección a elección, que sigue siendo proporcionalmente el mismo número de voto en cada una de las elecciones. La participación del voto duro incide en el resultado final, pues eso lo veremos de acuerdo al tamaño del partido, a la votación histórica para un partido, a la vigencia de un partido, al crecimiento natural de un partido y de manera proporcional a la disminución de simpatizantes y militantes de un partido, a la disminución del voto en cada una de las elecciones, a la migración que existe entre elección y elección del voto duro. Podemos afirmar que hoy en día el voto duro está en crisis. ¿Por qué? Porque lo platicábamos. El sistema de partidos políticos, el sistema electoral, aunado a las crisis económicas, políticas, pues está también en detrimento, está en disminución. La sociedad ya no está confiando del todo en sus instituciones, ya no está confiando del todo en su partido político. Entonces el voto duro se empieza a fraccionar, a diluir. ¿Existirá el día de mañana el voto duro? Seguramente sí. Seguramente sí. ¿Se repetirá de elección en elección? Sí, seguramente también. Pero cada vez podemos aventurar en menor medida, a menos que haya un cambio de rumbo en el sistema político electoral, a menos que los partidos políticos se transformen y lleguen al nivel que la sociedad espera, y empezará otra vez a recibir con mayor afluencia periódicamente en cada una de las elecciones un voto constante. Es un voto duro, un voto sólido. De otra manera, el voto duro dejará de existir y pasaremos a otros escenarios de tipos de votación. El voto duro a los 18 años en hombres y mujeres. ¿Existirá el voto duro a esta edad? Pues el voto duro a esta edad existirá por primera vez. Y si el partido político cumple con las expectativas de los jóvenes, existirá en una segunda ocasión.
Pero como hemos visto, cada vez los retos para los jóvenes de 18 años que por primera vez votan son cada vez más complicados. Entonces, pues podremos ver un voto duro en una primera y segunda ocasión en los jóvenes. ¿Cuál es el perfil del voto duro de los jóvenes? Bueno, pues que un partido ha logrado llenar sus expectativas, que un partido ha logrado tener entre ellos un número importante de militantes y simpatizantes. Ese es el perfil. La fidelidad de los jóvenes al voto duro, pues la fidelidad hoy en día creo que no existe pues ni para partidos, ni para monedas, ni para países, ¿sí? Ni para las empresas. Entonces tenemos un problema grave y profundo de credibilidad y confianza en las instituciones y valores de la sociedad. Entonces no aventuremos una gran fidelidad de los jóvenes al voto duro, a menos, claro, que el partido encabece, abandere y tenga como prioridad políticas públicas para los jóvenes. Es cuando un partido político se podrá apreciar de tener un voto duro de los jóvenes. Ahora bien, la participación del voto duro en el resultado final, hablando de hombres y mujeres de 18 años, pues sí, es importante. ¿Por qué? Porque representan un sector grande de la sociedad y sobre todo, pues que se incorporan en cada elección nuevos jóvenes, hombres y mujeres de 18 años. Entonces, es importante sembrar la semilla en los jóvenes de tal manera que puedan en el tiempo participar, ser fieles al partido y tener un perfil que el partido político cumpla. Entonces, insistiremos, los jóvenes, hombres y mujeres de 18 años, seguirá siendo un atractivo importante para los partidos políticos que logren convencerlos a acercarse a ellos y también encabezar sus reclamos, sus inquietudes, sus aspiraciones, y podamos decir que el voto duro que tenga un partido de los jóvenes en elecciones periódicas es un partido que seguramente crecerá en el tiempo. Crecerá en el tiempo, ¿por qué? Porque estos jóvenes serán adultos y a su vez en su entorno influirán para que se vote por ese partido. Voto duro de los hombres y mujeres de 35 años. ¿Y por qué ubicarlos en los 35 años? Porque es una edad muy interesante en la cual se es joven, pero también se está entrando en una edad plena y adulta. Y ahí, por un lado, su experiencia electoral habrá sido de un par o más de elecciones, por un lado. Por otro lado, en su vida personal habrán logrado cosas y también tendrán algunas otras expectativas por conseguir. A esa edad, hombres y mujeres están formando una familia. A esa edad, hombres y mujeres están formando un patrimonio. A los 35 años, hombres y mujeres están construyendo las bases de un futuro laboral, de un futuro profesional. Hablando de que a esa edad es la edad más productiva físicamente, de mayor vigor y de mayor fuerza, con cierta experiencia laboral. Entonces, a la edad de los 35 años, hombres y mujeres tienen experiencia, tienen fe en su país, tienen esperanzas por el patrimonio y familia que están construyendo, tienen un cierto poder económico adquisitivo, pero que también por otro lado enfrentan los retos de todas estas crisis que hemos hablado, políticas, económicas y sociales. Y entonces, pues, ¿existirá un voto duro a esta edad? Probablemente exista un voto duro a esta edad, pero que se pueda conservar por los partidos en menos elecciones. ¿A qué me refiero? Que en un momento dado ese voto duro sea de 1 o 2 elecciones. 3 elecciones implicará pues que el partido político pues ya tiene predominio, ya tiene vigencia y tiene mayorías recurrentes en el gobierno. ¿Cuál es el perfil del voto duro a esta edad? Bueno, pues son, como decíamos, jóvenes maduros, jóvenes productivos, jóvenes construyendo una familia o un patrimonio. Y la fidelidad pues dependerá mucho de que este gobierno cumpla pues precisamente dándoles la seguridad y la protección en el empleo, en la profesión, en su negocio, en la construcción de su patrimonio
y en la seguridad también de la construcción de sus familias. Entonces, la fidelidad de este voto duro, claro que pueda existir, pero ya no será el partido político que logre encabezar nada más las aspiraciones y los sueños, como es el caso de los jóvenes de 18 años, hombres y mujeres, sino también será aquel partido político que cumpla con estas garantías, con estas seguridades, con estas protecciones jurídicas, económicas y políticas de que las personas de 35 años, hombres y mujeres, están construyendo y se sienten protegidos por un gobierno, ¿sí?, por un partido político, por una preferencia que les puede asegurar la viabilidad, el éxito de su familia, de su patrimonio, de su profesión o de su negocio. Entonces, pues, este es un poco las características de hombres y mujeres de 35 años. ¿Cuál es el resultado de la participación del voto duro a esta edad en el resultado final? Pues sí dependerá también mucho del aspecto demográfico. Hemos visto cómo la pirámide demográfica se está invirtiendo. Cada vez hay más adultos mayores, adultos, y cada vez menos jóvenes. Y menos jóvenes adultos como pueden ser hombres y mujeres de los 35 años. Entonces, pues sí es muy interesante, pero su número en el tiempo se va a ir disminuyendo. Entonces, el resultado de este voto duro, pues no será tan relevante hablando de un gran número de votantes, pero finalmente será en algún tipo de elecciones locales, municipales, regionales, seguirá siendo un factor de cambio los hombres y mujeres de 35 años que voten por alguna preferencia electoral. Entonces, pues yo creo que hay que poner atención también en este sector en cuanto al resultado de su voto. El voto duro a los 50 años, hombres y mujeres. A esta edad, pues ya tenemos hombres y mujeres. Hay quienes dicen ya son sabios, ya tienen madurez, ya han logrado mucho de lo que la vida les puede proporcionar. Es una edad cúspide, máxima. Por ahí se afirma, es la mejor edad del ser humano. ¿Existe voto duro a esta edad? Pues probablemente en un entorno de alta competencia electoral, pues ya no exista un gran número de voto duro a esta edad. Ya habrán tenido experiencia con diferentes partidos políticos y habrán tenido también sus desengaños con los diferentes partidos políticos. Entonces, voto duro a esta edad difícilmente existe, o en mucho menor medida que los jóvenes o los hombres y mujeres de 35 años. El voto duro a los 50 años ya no está tanto en un partido político, sino está cifrado en un líder o en un candidato que ha llamado la atención y que no importando el partido político van a votar por ese candidato que les pueda brindar los beneficios, las garantías y las protecciones que un hombre o mujer a los 50 años necesita para culminar su ciclo de vida. Entonces, ¿existe el voto duro a esta edad? Difícilmente. El perfil del voto duro a esta edad, pues significaría probablemente hombres y mujeres comprometidos con un proyecto político de tiempo atrás, un proyecto político del cual han sido y han formado parte a través de sus diversas organizaciones internas, a través de sus diversos grupos de participación política, a través de sus diversos grupos de actividad cívica. Solamente pudiéramos encontrar ya el perfil del voto duro a esta edad. Como hemos dicho, la fidelidad del voto duro a esta edad difícilmente va a existir a menos que sea por un candidato. Y lo hemos visto. Candidatos que han ido de partido en partido han tenido un importante número de votos en las diferentes elecciones. Pero es más allá del partido. No es por el partido, es por la persona. A esta edad, a los 50 años, hombres y mujeres se deciden por la persona, votan por la persona, no para el partido, no por la ideología. Ese es un poco el resultado de su participación. Ahora bien, ¿tendrán alguna incidencia del voto duro a esta edad en el resultado final? Pues igualmente nos vamos a los aspectos demográficos,
a los aspectos cartográficos, nos vamos a los aspectos geográficos de nuestro país, de nuestra sociedad. Y si hemos visto que esta población disminuye, pues en esa medida será su resultado en la participación final. Pero bueno, también hemos dicho que la expectativa de vida se ha ido incrementando. Entonces, pues podemos afirmar que entre el voto de los jóvenes, hombres y mujeres de 35 años y hombres y mujeres de 50 años, si hay un voto duro coincidente, que un partido político haya logrado convencer, persuadir a estos diversos grupos generacionales, pues podamos tener un voto duro importante. Pero bueno, será cada vez un reto tener su fidelidad, porque el perfil del voto duro a esta edad ha ido cambiando permanentemente, y sobre todo por las expectativas de lo que se ha logrado y de lo que se espera en su ciclo de vida. Voto duro a los 70 años, hombres y mujeres. ¿Existe el voto duro a esta edad? Pues generalmente sí existe el voto duro, pero es un voto duro contestatario. ¿Y a qué me puedo referir con contestatario? Pues que va a ser un voto cuestionador del ejercicio de gobierno. Son personas que han dejado sus mejores años en una sociedad participando económica, política, social y culturalmente, que han hecho una vida y han construido junto con todos los demás el país que están viviendo. Pero por otro lado, si los gobiernos en un momento dado no cumplen con esas promesas que ellos han tenido durante 70 años, seguramente a esta edad el voto duro será siempre en contra del gobierno, siempre será del partido gobernante, siempre será en contra de las autoridades imperantes si no han cumplido sus expectativas. Y también podríamos decir, por la pirámide demográfica, la expectativa de vida en México, pues hombres y mujeres de 70 años no son pocos, es un número relevante y es un voto cuestionador. Yo creo que ahí es importante el reto de algunos partidos políticos de tener ese voto, implicará haber cumplido muchas cosas que a esa edad se esperaron. ¿Cuál es el perfil entonces? Pues son hombres y mujeres que han tenido diversas experiencias electorales, que han vivido diferentes tipos de gobierno, que probablemente han tenido diferentes experiencias sociales, económicas y políticas, que son personas, vamos a decir, lúcidas, sanas, vigorosas a esa edad, pero que tienen muy claras sus ideas. Y si en ese momento el gobierno, los gobiernos que ellos han conocido, no han logrado sus satisfactores, será un voto duro, pero un voto duro en contra. ¿Cuál es la participación de este voto duro a esta edad en el resultado final? Regresamos otra vez al aspecto demográfico. Y como si bien no representan el ancho número de habitantes o de electores, pues cada vez su expectativa de vida es más, y por lo tanto podemos ver que cada vez hay más personas, hombres y mujeres de 70 años. Y a esa edad generalmente cuestionan y dudan de todo. Y debido a experiencias político-electorales con crisis económicas, crisis políticas, inestabilidad laboral, pues seguramente ese voto va a ser en contra, sí duro, del gobierno imperante, no importando el color que fuera, simple y sencillamente será un voto cuestionador. Entonces, como podemos ver, podemos ubicar el voto duro si existe. En qué medida dependerá mucho de los perfiles, y si los tendríamos, como lo hemos hecho, que segmentar, categorizar en diferentes edades, hombres y mujeres. Voto por niveles educativos, hablando de niveles educativos de nivel bajo. Y es una manera de llamarlo, no es con ningún sentido peyorativo, pero
¿qué es lo que tenemos como algunas conclusiones? El nivel educativo sí es un factor al momento de elegir, sí es en un momento de la elección. ¿Por qué? Porque principalmente la educación ha sido demostrada como un elemento de cambio y de movilidad económica, política y social. Y cuando vemos que las personas no tuvieron la oportunidad de mejores niveles educativos, puedan ser fácilmente manipulables, cooptados, dirigidos por los partidos políticos que instrumentan una serie de incentivos económicos para cooptar el voto. Por ahí hay quienes afirman que el mejor negocio en una elección es la pobreza. ¿Por qué? Porque es fácilmente manipulable. Entonces, debemos de pensar y trabajar y evitar y elevar el nivel educativo de tal manera que las personas tengan cada vez una mejor educación, inclusive político-electoral. ¿Cuál es el perfil del votante? El perfil del votante, pues ya lo hemos dicho, es de nivel bajo, me refiero educativo, que no terminó la primaria principalmente, que mucho menos la secundaria, que vive recurrentemente pues de trabajos temporales, de trabajos de muy bajo nivel de pago, en una economía de sobrevivencia, de inestabilidad permanente. Eso lo hace pues sujeto de promesas a veces que se sabe que van a ser incumplidas por los partidos políticos, o puedan ser sujetos de una cooptación corporativista en la cual a través de algún tipo de beneficio electoral reciban alguna ayuda económica. La participación social del votante de un nivel bajo educativo pues será mínima, pero al momento de la participación electoral vía este tipo de incentivos perversos e ilegales pueda votar recurrentemente por cualquier partido siempre y cuando tenga este tipo de incentivos. ¿Qué es lo importante aquí? Elevar el nivel educativo y por otro lado combatir la corrupción al momento de las elecciones. Las características del votante, pues que es un votante que va a votar de acuerdo a los beneficios recibidos previos a la elección. Eso es como se puede conceptualizar. Es un votante que está esperando quién le da mejores incentivos que otro partido para votar. Y lo hemos visto con todo tipo de premios, ayudas, subsidios, tarjetas electrónicas, y es buscando cooptar a estos niveles educativos bajos que por su misma naturaleza, pues sus expectativas son mucho menores a los otros niveles educativos. Estamos en un nivel de sobrevivencia. ¿Cuál es su participación de su voto en el resultado final? Sí es importante. ¿Y por qué sí es importante? Porque aquí existen grandes sectores de población, grandes números de personas que se encuentran en este nivel bajo de tipo educativo, pero que también podríamos decir de tipo económico-social, debido a los grandes niveles de marginación, de pobreza extrema en nuestro país, lo que los hace sujetos a que estén ávidos los partidos políticos y también las necesidades de estos grandes grupos sociales a ser cooptados, a ser manipulados, a ser orientados al momento de la elección. Entonces, cuando decimos participación de su voto en el resultado final, pues sí que es importante la participación del voto de personas con niveles educativos y socioeconómicos bajos en el resultado final. Y no es otra más que el gran número de personas, hombres y mujeres, que se encuentran en esta situación de marginación, de pobreza extrema. Entonces, pues parecería que para algunos partidos políticos, con los recursos que tienen, recursos presupuestarios, pues esto es un gran, vamos a decir, un gran premio llevarse a estos grandes grupos sociales a través de la cooptación, aprovechándose de la necesidad extrema, aprovechándose de la miseria económica, aprovechándose
del compromiso incumplido de mejorar los niveles educativos cuando se promete y se quiere gobernar. Hablando de voto de niveles educativos de nivel medio, y de nivel medio pudiéramos decir clase media, tanto educativa como política, económica y social. ¿Cuál es el perfil de este votante? Bueno, este votante, podamos decir, es el votante que generalmente está a la expectativa de la mejor oferta política, de la mejor oferta electoral y sobre todo del perfil de los candidatos. ¿Cuál es la participación social de este tipo de votantes? Pues igualmente es mínima, a menos que estén desarrollándose en diferentes organizaciones cívicas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, que tengan una participación social en su entorno inmediato, pues son personas altamente politizadas. ¿Cuáles son las características del votante de nivel medio? Bueno, pues es clase media, con niveles educativos relevantes, generalmente profesionales, hombres y mujeres desempeñándose en el mercado laboral o con pequeñas y medianas empresas, ¿sí?, que pues reciben de alguna forma las consecuencias de una buena o mala gestión pública, municipal, estatal y federal, que contribuyen con sus impuestos, que son sujetos el pago de impuestos, de alguna forma también sancionados si no pagan sus impuestos, o vía sus empleos son sujetos contribuyentes cautivos. Por lo tanto, pues están de alguna forma participando socialmente, participando económicamente, pero también siendo impuestos con contribuciones para el gobierno, en las cuales muchas veces no ven el beneficio recíproco que es la contribución vía los impuestos. Entonces se vuelve un nivel pues de gran efervescencia, de gran exigencia y de gran inconformidad. También su número pues va a depender del número de personas que se encuentran en la clase media, pero es probablemente la clase media la que recibe con peores resultados las crisis económicas. Las crisis económicas que afectan directamente a su nivel de vida y llega a cambiar sus formas de economía familiar. Y eso obviamente tiene un resultado al momento de la elección, pero no representan los grandes grupos sociales. Representan un grupo social importante, pero no relevantes como pudiéramos decir los niveles educativos bajos. Hablando de países como el nuestro, con estos grandes niveles de pobreza y de marginación. La experiencia del votante, pues la experiencia del votante es rica porque seguramente ha votado y ha votado por diferentes partidos. En más de una elección habrá votado por un partido, probablemente habrá repetido el mismo partido, pero en una tercera probablemente ya cambió el partido su sentido del voto. Entonces su participación de su voto en el resultado final sí será importante, pero no llegará a ser trascendente como hablamos de los grandes grupos económicos sociales. Sí hablamos de un número importante, pero será en la medida en que la clase media crece o decrece en cada una de las elecciones, y eso obedece a un entorno económico, y ya hemos visto que las crisis económicas, al menos la última, perdura y no se han logrado los niveles de crecimiento económico que el país requiere. Entonces, es directo y es proporcional al perfil del votante de nivel medio. Votos por niveles educativos nivel alto. El perfil del votante, bueno, estamos hablando de una clase privilegiada, una clase rica, una clase, pequeña, pero dominante, al menos en nuestro país. Entonces, el perfil del votante pues será seguramente personas de altísimo poder adquisitivo, altísimos niveles educativos, dominantes en la economía, altos puestos directivos, sea en el gobierno o sea en la empresa privada. Pero igualmente, ¿cuál es su participación social del votante en estos niveles? Pues principalmente a través de fundaciones, a través de un liderazgo social,
a través de aportaciones, de donaciones a causas altruistas. Las características del votante, pues es un votante, vamos a pensar, tradicional al momento de emitir su voto, en la mayoría de los casos, principalmente en partidos que les aseguren estos bienestar, podríamos decir partidos pues de derecha, partidos conservadores, partidos que no atentan ni tienen discursos que puedan afectar su modus vivendi. Pero en esa misma medida son pequeños grupos. ¿Cuál es la experiencia del votante? La experiencia del votante, más allá de ello, será recurrentemente votar sí en un sentido y sí por un partido más que por otros partidos en cada una de las elecciones. O sea, pudiéramos decir que es un votante hasta cierto punto fiel a un partido político, generalmente de derecha. La participación de su voto en el resultado final. La participación de su voto en el resultado final, pues es menor, hablando de un número, hablamos de voto individual, pero puede ser importante si dirigen organizaciones con un número importante de empleados, de obreros, de trabajadores, que puedan influir también en ellos para que orienten su voto, aunque hemos visto en cada una de las elecciones y las más recientes, pues que las personas, la sociedad, hombres y mujeres, se han tomado en serio la libertad de voto. Entonces, aún con esto, pues a pesar de todos los recursos económicos y mediáticos que pudieran tener estos grupos, hemos visto una reacción positiva de la libertad del voto. Entonces, pues que puedan influir en un resultado final, no en la elección, probablemente como grupos de poder, como grupos fácticos, sí en el siguiente gobierno, no importando el color que fuera, a través de su poder pudieran influir en las grandes decisiones o obstaculizar al siguiente gobierno con el poder económico que ellos tienen. Voto duro del militante. Obligación del militante de votar siempre a su partido. Bueno, pues esto es una obligación. Si bien no es una fiscalización permanente, se basa en la lealtad y en la fidelidad. Porque el militante es un convencido de su partido, es un convencido de la ideología de su partido, es una persona leal a su partido, es una persona que, a pesar de los errores que pueda tener su partido, cree firmemente en su partido. Ese es el voto duro del militante. Importante, lo decíamos, es el número de militantes vía su padrón de militantes que un partido tiene. Ahí se puede ver la fortaleza de un partido político. De otra manera, son partidos políticos coyunturales, son partidos políticos que han aprovechado el momento político electoral y han logrado un número importante de votos. Pero aquí el militante es alguien que forma parte de la organización y es fiel y leal hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué influencia puede tener en el resultado? Bueno, pues dependerá mucho del padrón electoral, del padrón de registro de militantes que pueda tener ese partido. Ahí se puede ver la fortaleza del voto duro. De otra manera, pues es un voto duro marginal de un partido político. Voto duro del simpatizante. Pues en realidad el simpatizante tanto obligación no tiene, lealtad y fidelidad pues dependerá. Es un poquito más, vamos a decir, ambiguo el voto duro del simpatizante, a menos que exista el cumplimiento periódico y recurrente en un momento dado de sus expectativas, es que pueda el simpatizante reiterar su voto de elección a elección. Pero hemos visto que los votos están cambiando, que los porcentajes y los números están cambiando. Hemos visto cómo cada vez encontramos resultados electorales que puedan cambiar de cada 6 años o inclusive cada 3 años en los municipios. Entonces, pues el simpatizante será simpatizante en la medida que vea que ese partido político al cual en un momento dado. Entonces, el voto duro del simpatizante se vuelve un gran signo de interrogación.
ya no es un voto ni leal, ni fiel, ni es una obligación, porque por ley no está obligado a votar y dependerá mucho del resultado de los gobiernos anteriores de ese partido. En este momento veremos el voto de castigo, pero antes de haber llegado al voto de castigo, hemos analizado y hemos recorrido lo que es el voto duro. El voto duro por generaciones que podemos decir los 18 años, los 35 años, los 50 años, los 70 años, que son donde podemos categorizar algún cambio relevante en cuanto al voto. También hemos visto cómo influyen los diferentes niveles educativos, bajo, medio y alto, al momento de emitir el voto. En el mismo sentido, ¿qué ha sido el voto duro? ¿Qué es el voto switcher? ¿Cómo cambia y por qué? Y en este momento vamos a ver lo que es el voto de castigo. Probablemente el voto más relevante en este momento en lo que sucede en las diversas democracias, y no es la excepción en nuestro país. ¿Y qué es lo que influye para un voto de castigo? ¿Por qué la gente vota? Más allá de la razón, vota con el estómago. Pero hay razones para comprenderlo y vamos a ver esos elementos. Muchas gracias, seguimos. Voto de castigo. Es probablemente hoy en día el voto que amerita mucho análisis y estudio. Finalmente no se sabe qué es lo que pasa por la mente del elector al momento de emitir su voto en la urna. Son minutos previos, son segundos, y probablemente en un momento dado cambie el sentido de su voto. Pero el voto de castigo inclusive se puede leer mucho tiempo atrás, y dependerá mucho de qué, principalmente del bolsillo. Dependerá de su situación económica personal y familiar y de su entorno. Dependerá mucho también del satisfactor generalizado de una economía. Entonces el voto de castigo se puede leer con tiempo. ¿Por qué? Porque dependerá mucho de las condiciones previas a la elección, de las condiciones fundamentalmente económicas previas a la elección. Cuando hablamos de países en crisis permanentes o recurrentes o en situaciones económicas de estancamiento y no crecimiento, pudiéramos decir, adivinar que va a haber un voto de castigo. Aquí la cuestión es quién se va a llevar el premio del voto de castigo, quién se va a llevar el beneficio del voto de castigo, y ese voto que es sancionador. ¿Cuáles son los elementos del voto de castigo? Pues definitivamente uno de los elementos primordiales es una sociedad insatisfecha, una sociedad molesta y principalmente una situación económica adversa. ¿Cuáles son las características del votante de castigo? Pues seguramente será el hombre y mujer que ha recibido las consecuencias desfavorables de la economía. Y como esto pasa por el empleo, por el bienestar económico, por el satisfactor social, pues podemos aventurar que cuando no se están cumpliendo las expectativas, cuando las personas sienten que no hay una mejoría permanente o evolutiva, es cuando vendrá seguramente un voto de castigo contra el gobierno imperante, no importando el color que sea. ¿Cuáles son las condiciones para el voto de castigo? Pues las condiciones son precisamente estas. El gobierno en turno no ha logrado enviar la señal correcta, no ha logrado convencer de sus políticas y sobre todo sus resultados económicos son negativos en su gestión. Resultados por tipo de elección, bueno, pues el voto de castigo hoy en día está marcando el resultado de las elecciones y pasa por los diferentes niveles socioeconómicos, pasa por las diferentes edades que hemos platicado. El resultado sí es importante. Probablemente ahí está el número más relevante, el número que decide una elección es el voto de castigo. Aunado a una crisis económica generalizada, global, junto con una crisis política interna, local, donde el sistema político electoral no da resultados, pues hoy en día debemos estar verificando, analizando, dándole seguimiento
el número de votos de castigo, si se incrementa o disminuye. Pero con estas condicionantes podemos adelantar siempre que el resultado en situaciones económicas desfavorables será importante el número de voto de castigo. Voto del switcher o voto volátil en un momento dado. Pues el voto volátil pues es este voto que definitivamente cambia de elección a elección. No es ni voto duro, no es ni voto de simpatizante. Podemos decir que no es ni voto de castigo, es un voto volátil. Pero claro, este voto volátil tiene información, son personas informadas, son electores, hombres y mujeres exigentes y están permanentemente cerca de los medios de información. Claro, aquí lo importante es quiénes y cuántos tienen acceso a los medios de comunicación y a la información. Quiénes y cuántos tienen los recursos, pues, para distraer parte de su economía personal a la información inmediata, a las redes sociales, pudiéramos decir. Entonces, este voto volátil, pues efectivamente también cuenta y es un sector importante en cada una de las elecciones. Representa mucho y está focalizado entre los jóvenes, entre edades de 18 a 35 años. Ahí podemos encontrar el voto volátil. Habría que verificar ese número en cada uno de los padrones electorales, pero ahí pudiéramos ubicar que seguramente existirá un voto volátil, un voto que cambiará seguramente de partido en cada una de las elecciones. Entonces hablamos de un voto mucho más sofisticado, hablando de un voto de mayor información, pero igualmente representado y en qué medida por el número en el padrón electoral. Las redes sociales, como nunca las redes sociales, están generando una comunicación alternativa a la comunicación tradicional. Ya no es la televisión, ya no es ni siquiera los periódicos el medio de comunicación por el cual las personas podrían tener algún tipo de cultura política. Ahora es una comunicación alternativa, es una comunicación paralela, es una comunicación libre que va, sí, en el sentido de la apertura total con la globalización del Internet. Entonces ya es una comunicación directa, es una comunicación entre quien emite el mensaje y quien lo recibe. Ya no pasa a través de un noticiero o líderes de opinión de la televisión, sino ya es una comunicación alternativa, inclusive a veces a través de mensajes directos o de líderes de opinión totalmente espontáneos y alternativos que existen en las redes sociales, con la diversidad y pluralidad que esto pueda tener. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas electorales? Bueno, que esta comunicación alternativa, esta comunicación directa, pues pueda tener problemas, podríamos decir, de credibilidad, de confianza, de veracidad. Pero bueno, hemos visto cómo las redes sociales cada vez tienen una mayor participación en las campañas político-electorales. Derivado de las redes sociales tenemos el fenómeno que se conoce como posverdad. ¿Qué es la posverdad? Pues hay quien dice que son las mentiras, que es esta verdad temporal, esta verdad que no se puede comprobar, esta verdad que difícilmente se puede desvirtuar, porque es tanto y el cúmulo de información que en un momento dado pueda desconocerse la veracidad o mentira de la información. Por lo tanto, la posverdad, tenemos un número importante de informaciones o comunicaciones mentirosas, totalmente que engañan, que confunden, que ofuscan, y ese es el propósito, pero es el fenómeno de las redes sociales y en tan poquito tiempo que puedan afectar y cambiar la opinión o la percepción de las personas, aunque posteriormente puedan ser desvirtuadas. Pero está la velocidad y la comunicación, que un número importante nunca se va a enterar de que fue una mentira y queda como una verdad. Las falacias
puede ser esta manipulación de la información para sesgarla, sacarla de contexto y difundirla a una velocidad vertiginosa, que igualmente, cuando se busca tener la versión real, la versión auténtica, no todos se vayan a enterar de la rectificación o corrección de la información. Y la simulación, pues es igualmente en este sentido de confundir a la población que no tiene el tiempo de estar buscando la información fidedigna y se queda con una mala información, sesgada o parcial. Y hablando de las calumnias, pues en un momento dado, igual este fenómeno tan rápido, la velocidad vertiginosa de la información en tiempo real, que una calumnia pueda quedar y hacer un gran impacto en un número importante de la población, hombres y mujeres, que cuando sea rectificada sean muy pocos los que se enteren que no fue cierto. Entonces, cuando hablamos de la posverdad, es el manejo de la información con mentiras, pero que a la velocidad en la que se difunden es mucho más difícil verificar la veracidad posterior, porque habrá causado ya un gran impacto, un gran sesgo, una percepción en importante número de personas, ¿sí?, hombres y mujeres. El abstencionismo como responsabilidad de las autoridades. Esa es una primera responsabilidad. Las autoridades, y principalmente electorales, es su trabajo, es su obligación, pudiéramos decir que es su misión más relevante, combatir el abstencionismo que no abona en una mayor participación, que no abona en la consolidación de la democracia. Pero también podemos ver que hay ciertos grupos o partidos políticos que les interesa, dependiendo de sus intereses muy particulares, que en ciertas elecciones la sociedad no participe y de alguna manera acepta y se someta al status quo, al estado de las cosas. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias del abstencionismo? Pues principalmente las circunstancias puedan obedecer a que el gobierno está haciendo bien su trabajo y no hay necesidad de cambiar las cosas. O bien los partidos políticos no representan ningún cambio novedoso y las personas se abstengan y no salgan a votar. Esas pueden ser las circunstancias, las condiciones de apatía. Ahora bien, los motivos del abstencionismo, pues principalmente obedecen por ahí. Obedecen a que la sociedad, hombres y mujeres, consideran que no existe mayor interés, mayor motivación en votar si las cosas van a mantenerse igual. Las razones del abstencionismo pues obedecen muchas veces al desconocimiento, a la apatía o a la pasividad del votante, y sobre todo y principalmente una razón, a la falta de participación ciudadana, que hemos visto que en ocasiones pues ni siquiera las autoridades electorales han logrado elevar los números de participación política, sino lo que logra la mayor participación política pues es el voto de castigo, es la insatisfacción, es la frustración, es la falta de esperanza en un futuro mejor, que pasa invariablemente por una situación económica. Ahí es donde el abstencionismo se ve derrotado, pero con el voto de castigo, no con una participación ciudadana informada y propositiva, sino como sancionadora de los partidos políticos imperantes. El voto obligatorio. Hoy en día sabemos que existen iniciativas de ley para hacer del voto una obligación. En algunos otros países, principalmente de América Latina, existe un marco legal para obligar a que las personas voten, salgan a votar, y en caso contrario tengan sanciones, tengan multas, inclusive se les obstaculizan una serie de trámites administrativos, permisos, licencias, inclusive algún tipo de gestión de documentos oficiales si no acreditan que fueron a votar. Entonces,
hay sanciones. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, pues las consecuencias del voto obligatorio puede ser que sea un voto nulo, que pueda ser un voto infructuoso, que sea un voto en blanco, ¿sí? Porque pues finalmente se están resistiendo, pero tienen que cumplir con la obligación. Yo creo que llegar al voto obligatorio es un poco reconocer el fracaso de la democracia y del sistema político electoral. Yo creo que tiene que existir todo lo necesario para motivar que las personas eleven su nivel de cultura política y salgan a votar de una manera voluntaria. Pues, ¿quiénes son los beneficiarios del abstencionismo? Pues los beneficiarios del abstencionismo son aquellos que quieren que se conserve el status quo, los grupos fácticos, la partidocracia o el partido político en turno. Esos pueden ser los únicos beneficiarios del abstencionismo porque definitivamente no es la sociedad. La sociedad, la participación ciudadana se tiene que manifestar y tiene que elevar su nivel. Pero también hay beneficiarios del abstencionismo. ¿Y quiénes son? Pues aquellos que quieren que las cosas sigan igual. Y yo creo que eso es un gran reto para todos los involucrados en el sistema político electoral, para todos los partidos políticos, pero también una obligación para los ciudadanos de participar de mejor manera como ciudadanos en una vida social, armónica y pacífica a través de los medios institucionales. La pasividad no beneficia para nada a la democracia, el abstencionismo perjudica gravemente a la democracia. Lo que se necesita, y es un hecho, lo hemos visto en las últimas elecciones, es elevar el nivel de participación ciudadana, que en mucho está en el ciudadano, no en las autoridades. Tomar conciencia de la responsabilidad, hacerse corresponsable junto con el gobierno y incidir más en el cambio, más allá de la crítica per se, la crítica árida, sino la crítica constructiva vía la participación. Pues la educación política, la educación cívico-política, una cultura ciudadana, mucho en manos de los ciudadanos, una cultura cívica a partir de los principios y valores de nuestra sociedad que se ve reflejada en nuestra constitución política, una cultura política a través de la participación, pero también de la corresponsabilidad del ciudadano y del político. Y todo esto hace una cultura democrática, una cultura de la vida de todos, una vida plena a través de la participación y de la responsabilidad, junto con la transparencia y rendición de cuentas y un combate a la corrupción. Creo que estos elementos son fundamentales para elevar nuestro nivel educativo cívico-político. No llegará solo, no llegará en cada elección, es una actividad permanente. Ese es el gran reto, esa es la exigencia también. Hoy en día, en el siglo XXI, vemos que al menos en nuestro país cada vez se eleva más la participación en las elecciones, que sea la constante y no meramente coyuntural debido al voto de castigo. Pues muchas gracias. Enhorabuena. Hemos visto en este tema los elementos del voto duro, el voto volátil o switcher, que se le llama también, y el abstencionismo. Hemos visto cómo el voto duro en este momento sigue siendo relevante, pero no sabemos si en menor medida. Ya será en ti la mejor decisión. Pero el voto duro hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque representa probablemente esa parte relevante de los partidos políticos con los cuales aseguran su viabilidad y sobrevivencia política. Hemos visto también el voto volátil, ese voto que va y viene. ¿Y por qué va y viene? Y difícilmente puede ser atrapable. Es muy deseable para los partidos políticos, pero ¿qué necesitan los partidos políticos para atrapar ese voto volátil? Hemos visto todos los elementos que inciden y principalmente hoy tenemos una sociedad más exigente, más crítica, mejor informada, que también tienen un rol importante en la economía, en la política, en la cultura. Y ese voto, pues, ¿qué partido no quisiera tenerlo? Pero va y viene. ¿Cómo atraparlo? Lo hemos visto también.
el abstencionismo, que es un fenómeno global, es un fenómeno el cual ha sido siempre señalado como un obstáculo, una barrera a la democracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se ha demostrado que ni todas las autoridades, ni todos los recursos mediáticos pueden cuando la gente no sale a votar. Pero bueno, es un compromiso más allá de las autoridades, de los ciudadanos, que tenemos que revertir este fenómeno en aras de una mejor toma de decisiones, de una mejor democracia. Hemos visto entonces todos estos tres elementos que pueden darte un criterio para analizar estos fenómenos en particular. Muchas gracias.